Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. El mensaje va a estar basado en 2 Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, 2 a los Corintios, capítulo 3, y versículo 6 para adelante. Ahí lo tenemos abierto. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te agradecemos que tú has, Señor, establecido tus normas, tus leyes, Señor, tu gracia, y para todo eso nos has dejado este maravilloso libro que es la Biblia, la cual está escrito tu voluntad, Señor, y te agradecemos porque podemos abrir, y no solamente abrir la Biblia, sino compartir, y no solamente compartir y escuchar, sino aplicar en nuestra vida. Que nuestro entendimiento sea alumbrado, Señor. Conocimiento, eso dijo también Pablo, oraba por la iglesia intensamente, para que los ojos del entendimiento fueran alumbrados en los verdaderos creyentes, o sea, en la iglesia del Señor. Y de esa misma manera oramos que se abra nuestro corazón, que nuestro entendimiento se abra para entender las riquezas de tu gracia, Señor. Todo lo que tú has establecido y todo lo que, Señor, con lo cual nos hemos beneficiado todos los creyentes. Toda la gloria y la honra te damos a ti, Señor Jesús, porque estamos en este tiempo viviendo bajo esta nueva dispensación que es la dispensación de la gracia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén. ¿Todos decimos? Amén. 2 Corintios, capítulo 3. En esta porción, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, hace una división bien clara entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto de la gracia. El antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Y lo hace así, claramente, una división. Y así es como es la voluntad de Dios y debemos aplicar en la vida cristiana. Nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Ya lo sabemos, pero hay que recordarnos. Todos. Entonces dice así, está haciendo una comparación del ministerio del nuevo pacto, que es espiritual, que da vida, con el ministerio del antiguo pacto, la ley, que también lo define como letra, que mata. Esa es la diferencia marcada en esta porción. Más bien va a empezar la división es esa, en el versículo 6, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Una comparación del antiguo pacto y el nuevo pacto, o sea, del ministerio más bien, ¿ya? Y entonces dice, en el 6, la palabra, así dice la palabra del Señor, el cual... Está hablando de Dios, más arriba, anterior versículo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra, ¿qué hace? Mata, miren, mata, mas el espíritu vivifica. Qué tremendo, hermano. Entonces, mire, va a seguir haciendo la comparación
En este versículo están los dos pactos. Uno que es la letra de la ley que mata, y el espíritu que vivifica. Está haciendo la separación. Entonces dice en el 7, y si el ministerio de muerte, ya ha dicho que la letra mata, y si el ministerio de muerte, mira, todo un ministerio, de muerte, grabado con letras, en piedras, fue con gloria, tuvo gloria, fue, hay que tomar en cuenta esa palabra, fue, tiempo pasado. Entonces dice, fue con gloria, tuvo gloria, en su época, en su dispensación, tanto que los hijos de Israel, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, quien recibió la ley. ¿Por qué? A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Miren, Moisés recibió las tablas de la ley, eso ya lo sabemos, pero esa gloria, eso cuando Moisés subió al monte, a la presencia de Dios, y estuvo delante del Señor 40 días, y cuando descendió con las tablas que ya se había escrito, esta es la segunda tabla, la primera lo había roto, ¿no? Pero aquí está hablando de esa, para explicar, pero entramos directamente a este tiempo en que Moisés estuvo 40 días en la presencia del Señor, y a causa de esa presencia, cuando descendía con las tablas, dice que el rostro de Moisés brillaba, tenía un fulgor, ya. Entonces está diciendo en el 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tuvo gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, porque brillaba a causa de la gloria de su rostro, la cual había perecer. Por estar en la presencia de Dios, estaba brillando ya el fulgor en el rostro de Moisés, pero era la gloria del Dios mismo en el rostro, pero era una gloria pasajera, temporal, porque dice, la cual había de perecer. Era una gloria temporal. Y entonces los hijos de Israel no pudieron mirar, porque seguramente era un fulgor que cegaba. Entonces dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora, el 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está haciendo la comparación. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del nuevo pacto. El ministerio de esta dispensación. ¿Cómo no será más bien con gloria, o sea, mucho más, el ministerio del Espíritu? ¿Por qué? El 9, porque si el ministerio de condenación, mira, era un ministerio que mata, era un ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más, diga mucho más. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es mucho más superior, ¿ya? Tiene un fulgor mayor, pero sigamos. El 10 dice, porque aún lo que fue glorioso, ¿ya? La ley, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente de esta nueva dispensación. El 11, porque si lo que perece, esa es la ley, porque haya sido temporal, iba a perecer, porque si lo que perece tuvo, todo es en tiempo pasado, tuvo. Entonces dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Bueno, ahí está hablando de gloria también.
La ley tenía gloria, sí, pero era una gloria pasajera, temporal, comparando con lo que es permanente. Hasta ahí. Ahora, del versículo, eso hasta el 11. El 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Del 13 hasta el 17 va a hablar de aquel, del velo. Esa palabra velo se repite varias veces en el del 12 al 17. A causa de que el rostro de Moisés brillaba cuando bajaba con las tablas, y los hijos de Israel no pudieron fijar en el rostro de Moisés. Eso está en Éxodo 34, no lo vamos a ver. Éxodo 34, 33, ¿ya? Entonces, ahí está todo el detalle. Pero aquí está resumiendo, está haciendo la comparación y dice, y no como Moisés, que ponía, ¿qué se ponía Moisés? Un velo, ¿ya? Velo. Sobre su rostro, porque brillaba, y los hijos de Israel no podían ver, se puso un velo, dice, un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel, tenga bien en cuenta eso, los hijos de Israel, ¿ya? Ponemos sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es abolido? Terminado, algo así. Era temporal. Y entonces, aunque Moisés resplandecía el fulgor de la gloria de Dios, pero era una gloria temporal. Y Moisés no quiso, Dios por supuesto, que los hijos de Israel no pudieran tener ya eso permanentemente, porque eso iba a perecer, dice, iba a ser abolido más bien. Ahí va, dice, el velo sobre el rostro. En el 14 dice, pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los hijos de Israel. Pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿ya? Se les nubló, algo así, ¿ya? No lo entendieron. Ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, mire, dice Pablo, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén, gloria a Dios. Los hijos de Israel siguen, por eso es que no le aceptaron al Señor, les rechazaron porque tenían un velo. Ellos se basaban en el antiguo pacto. Y entonces les quedó el mismo velo, no descubierto, el cual solo Cristo lo quita, es quitado. Y aún, el 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés lee, cuando se lee a Moisés, el velo, otra vez la palabra velo, está puesto sobre el corazón de ellos, no les deja ver, ya la nueva dispensación. Entonces tienen un velo puesto sobre el corazón de ellos. Ahora, el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasará? El velo se quitará. La única forma de quitar el velo es convertirse al Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Velo es algo como esta cortina, cerramos y no me ven, no ven aquí nada. Así es, está pues, no pueden ver lo que es. Un velo es algo que cubre, que no se puede ver lo que está detrás, ¿ya? Y entonces, eso es la ley. Y la ley, el propósito de Dios fue
encubrir cosas desde tiempos eternos, tuvo cosas escondidas, hermano, para esta dispensación. A los hijos de Israel no se les permitió, los profetas y ya los que profetizaron hablaron de este tiempo, pero no se les dio entendimiento a ellos, porque eso fue la voluntad de Dios, que había una época en que iba a venir, es que tenía que venir Cristo y morir. Ahora, aquí está diciendo, habla de velo ahí, del velo de Moisés, el velo de los hijos de Israel, ya, el velo de los judíos. Por eso es que en el templo, creo que el anterior mensaje estaba, esa parte también, por eso es que en el templo del Antiguo Testamento, había el lugar atrios, lugar santo y el lugar santísimo, y al lugar santo entraban ya los sacerdotes, pero al lugar santísimo no se podía penetrar, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba, los demás no. Eso significa que había algo escondido ahí atrás. Ahí estaba escondido, porque ahí Dios se manifestaba. La Shekinah, dicen algunos, que se manifestaba ahí una vez al año con el sumo sacerdote. Estaba escondido para el pueblo de Israel mismo estaba escondido, la cortina estaba cerrada, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos por la Escritura que, el velo del templo, eso está, vayamos un ratito, vamos a volver aquí, por favor, vamos a ver, aunque lo sabemos, pero vamos a seguir con la Biblia. Mateo 27, 51, ya se ha compartido porque está en la Biblia, pero lo veremos. Mateo 51, a la muerte del Señor Jesús. Era necesario que el Señor Jesús tenga que morir en la cruz, hermano, y resucitar, por supuesto. Todo estaba en el plan de Dios. Entonces, ¿para qué el velo se ha quitado? Mateo 27, 51 o 50, dice, Mateo 27, 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu, ahí se murió, entregó el Espíritu. El 51, todos, 2 y 3. Ahí está el velo. Ahí está el velo. El segundo velo, dicen. Había un primer velo, ¿ya? Y había un segundo velo. Ahí, ese velo se rompió de arriba abajo, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y los rocas se partieron. Este punto, hermano, este punto en el 51, ahí está el sacrificio de la cruz, hermano. Ahí el Señor expiró. Y en este punto era necesario, para hacer esta división entre la antigua dispensación y la nueva dispensación. ¿Cuándo murió? Esto que dice en este versículo de 51, el velo del templo se rasgó, habla del cuerpo de Jesús, allí en la cruz, el cuerpo lacerado, rasgado, habla de eso. Tenía que hacerse este sacrificio y la cortina tenía que abrirse, en otras palabras. Se abrió. ¿Qué significa, hermano? Eso significa, se da a conocer lo escondido. Algo estaba escondido desde tiempos eternos, y que tenía que marcar una diferencia el Señor Jesús, muriendo en la cruz, por supuesto, resucitando. Bueno, ese es el punto. Esto expiró y entregó, y el velo del templo se partió de arriba
abajo, hermano. Y eso significa el momento en que este punto 51 de Mateo 7 marca una división entre la dispensación de Moisés, del antiguo pacto de la ley, y la nueva dispensación de la gracia. Y eso lo aclara pues en Hebreos. Vamos a Hebreos, se ha compartido esto, pero estamos complementando. Hebreos capítulo 9, ver si está por ahí, 9, Hebreos capítulo 9, y los versículos 3 al 7, 9, 3 al 7, aquí está. Está hablando de las ordenanzas del santuario del antiguo pacto. Eran solo tipos. El antiguo pacto, todas las cosas que se practicaban ya, esos sacrificios, esas ofrendas de animal, solo eran tipos. El Antiguo Testamento era sombra de lo verdadero, hermano. Figura ya de lo real. Entonces está hablando de eso en este capítulo 9. Dice en el versículo, está haciendo un detalle de las cosas que había en el tabernáculo. El 9.3 dice, tras el segundo velo, ese es el asunto, segundo velo, eso representaba el cuerpo de Jesús. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿qué? Lugar santísimo. Santísimo, ahí se manifestaba la Shekinah de Dios. Y ya, entonces ahí está en el 9 hasta un poquito más adelante, y sigue haciendo los detalles que había en ese ambiente, en el santuario, y dice así después el 7, está hablando de del primer ambiente, primer velo, pero ahora detrás del segundo velo, el 7, 9:7 de Hebreos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, estaba hablando de acceso, entraba, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Ya? Entonces ahí está hablando del cuerpo de Jesús. En el capítulo 10, ahí, la siguiente hoja, 10:20, aclara más. Dice así, desde el 19, así que hermanos, ¿quién está escribiendo? El escritor de Hebreos, ya bajo un nuevo pacto. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y eso representaba su carne, aquel velo, aquel segundo velo. Y ahora está diciendo, ahora tenemos libertad, porque el Señor nos abrió un nuevo camino. Y esto nos abrió un nuevo camino, libertad para acceder al mismo lugar donde en el antiguo pacto no se podía acceder, ni los judíos, peor nosotros, los gentiles, estábamos lejos, hermano. Entonces, miren, y el Señor, aquí hay bastante en Hebreos para complementar, pero dice, el 9:24, por ejemplo, dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde entró? En el cielo mismo, para presentarse, ahora ¿por quién es? Ahora por nosotros, ante Dios, hermano. Miren, había allí el tabernáculo con todos sus, la primera cortina, segunda cortina, se rasgó,
Pero dice que no entró a ese santuario, porque este santuario era figura del verdadero santuario que está en los cielos. Y el Señor entró en ese santuario por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Se presentó ante Dios, dice hermano. Ya se presentó. Ni siquiera en el santuario terrenal de los judíos. Es verdad que se partió el velo hoy, pero ese tabernáculo, Dios le dio el diseño pues a Moisés para que haga una copia de lo que está arriba. Y ahí entró por nosotros. En todo esto está aclarando, ¿ya? Bueno, ahí dice, era figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo, donde está el verdadero, ya, lugar santísimo. Bueno, entonces miren, la diferencia es así, es grande, ¿ya? Eso está haciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Porque Dios, ahora quiero decir algo más, habla del templo, habla del velo, quiero decir, el velo del templo que representaba la carne de Jesús, ¿ya? Y se habla del velo de Jesús. Ahí está hablando del velo del templo, el velo de su carne. O sea, ese cuerpo de Jesús de Nazaret era un velo. Era un velo. ¿Qué hace un velo? Esconde. En ese cuerpo de Jesús estaba Dios mismo. El cuerpo de Jesús era un velo que murió, pero cuando resucitó sin velo, pues, hermano. Era Dios sobre todas las cosas, como dice Pablo en varias partes. Dios, por ejemplo, en no Juan, sino que 1 Timoteo 3:16, Dios, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice. Ahí, en ese cuerpo de Jesús de Nazaret, era Dios mismo. Eso dice 1 Timoteo 3:16, ¿ya? Sí, ese es el gran misterio de la piedad. Dios mismo, se vistió de carne, hermano. Se puso una carne, un cuerpo judío se puso, ¿ya? Era de la tribu ¿de dónde era? De Judá. Era Dios mismo. Y los hijos de Israel no lo conocieron. Entonces, habla de la carne de Jesús. Entonces, miren, a través del cual se abrió el camino al lugar santísimo. Pero ya les digo, como dice la Biblia, al original, por así decir, no a la copia que estaba allí en esta tierra, ¿no? Con los hijos de Israel. Ahí mismo entró por nosotros, hermano, figura del verdadero. Hebreos, ahí está diciendo, en 9:24, ya lo he leído, sí. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, por mano humana, figura del verdadero era eso, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó por nosotros. Amén, gloria a Dios. Arriba, hermano. Esto hay que ampliar mucho más. Ahora, hay mucho que soslayar, pero volvamos donde hemos empezado, hermano. Según a los Corintios, estaba hablando del velo, ¿ya? Ahí dice el velo de Moisés, el velo de los hijos de Israel quedó, el velo de la carne de Jesús, o que era la carne de Jesús, ¿ya? Pero en la Biblia habla también del velo de la novia,
La novia, ¿verdad? Se pone un velo. ¿Sí? Creo que al menos será. ¿Qué significa eso? Que está escondido. Hay bajo ese velo, que antes, cuando se toma matrimonio, pues se quita el velo, ¿ya? Su pureza, todo, se revela para su esposo. Eso significa un velo. Estaba viendo cuando Abraham mandó a su siervo a buscar esposa para su hijo, ¿cómo era? Isaac. Fue a su tierra, trajo a Rebeca. Cuando estaban cerca de ya volviendo, esa historia es hermosa. Isaac había salido al campo a meditar y venía ya la caravana con el que había enviado, con el siervo y la Rebeca. Y cuando vio, dije, ¿quién es ese joven? Ese es el hijo de mi amo. Y Rebeca se puso un velo, dice, ya para cortarse con Abraham. Eso significa pureza, santidad, virginidad. Entonces, claro, después ya se quita el velo. Vamos a hablar después de eso. Más. Ahora, volviendo a donde hemos empezado. 2 Corintios, capítulo 3. Hemos visto el velo del 12 al 17. El 18 dice así. Ahora Pablo, escribiendo, ha hecho una comparación, ¿ya? Una separación. El 18 dice, hablando de nosotros ahora, Pablo se incluye. El 18, todos. El 18, por favor, 2 y 3. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como resumiendo esta porción, el apóstol dice, por tanto, resumiendo, nosotros, ¿ya? ¿A quién Pablo se incluye? ¿A quién está escrito esta epístola? A la iglesia, Corinto, y por supuesto extensión a toda la iglesia, dice, por tanto, nosotros, diga nosotros, todos los creyentes, toda la iglesia, todos nosotros, otra vez, por tanto, nosotros todos, mirando, ¿cómo? A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí hay un progreso de gloria en gloria. Ahora, miren, vamos a observar mejor. Por tanto, nosotros, los creyentes digan amén, mi hermano. A su nombre, nosotros todos, y todos los que vienen por el YouTube y toda la iglesia, aunque no vea, pero ahí está en la Biblia. Toda la iglesia, todos nosotros, mirando. ¿Cómo miramos? Sin velo. Sin velo. Hermano, los hijos de Israel, estaba en el anterior versículo, ya, los hijos de Israel, en el 14 estaba ya, hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el velo no está descubierto, el cual por Cristo es quitado. Nosotros, qué bendición, directamente al Señor, mirando a cara descubierta, sin velo. ¿Qué significa estar sin velo? Estamos con barbijo, pero no importa. ¿Qué significa sin velo? Eso significa revelación. No le dio al apóstol Pablo la revelación de los misterios escondidos desde tiempos eternos. Eso se llama revelación, hermano. Por eso es que en las cartas, en las epístolas, ahí está la revelación. Pablo dice, a mí
el Señor me reveló. El misterio que estaba escondido desde tiempos eternos salió a luz. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero no se quedó en la tumba, sino resucitó al tercer día y salió la revelación, hermano. Y nosotros, el cual, dice, el velo es quitado por el Señor. Hemos creído en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Este hecho del versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, no dice sin pelo, sin velo. Entonces, como en un espejo, la gloria del Señor, miren, directamente. ¿Qué pasa? Somos transformados. Es un proceso continuo, ¿ya? De revelación, transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Revelación, entonces, resumen, quiere igual quitar el velo o abrir la cortina. Eso hizo el Señor, pues abrió el lugar santísimo y ahí está la revelación, lo escondido. Ahí se manifestaba Dios. Dice la Shejinah mismo, ahí está, ya el velo fue roto, salió, ahí tenemos acceso al lugar santísimo y al celestial. Entonces, dice, revelación igual quitar el velo. En el diccionario dice, revelación dice, aquí lo anota, manifestar una verdad oculta, dice, cualquier diccionario. Manifestar una verdad oculta. También dice así. Bueno, descubrir el secreto también quiere decir. Había un secreto. Los secretos de Dios, no diré el secreto de Dios. Todo eso significa esto del velo, hermano. Una vez más lo voy a leer esta parte. A ver, aquí que dice... Ya. No, ahora quiero aclarar que la ley, aunque era escrito en tablas, con letra, que mata, la ley era un ministerio de muerte, grabado en tablas. También era un ministerio de condenación y también era algo que perece. Con eso no quiere decir que la ley sea mala, no, la ley es buena porque Dios dio la ley, pero la ley tenía su época de aplicación, hermano, hasta que muera Cristo. Ahora la ley sigue, es santa, es buena. Pero para los que creemos, estamos bajo el ministerio del Espíritu que vivifica, hermano. Ya no es de muerte. La ley es buena, no estamos desechando, la ley es buena. Pero no estamos bajo la ley, como dice Pablo, sino bajo la gracia, hermano. Así que, y el Señor, vamos a ir ya más adelante, para esta época, el Señor llama a una persona, el apóstol Pablo, para traer estas revelaciones. Claro, con la resurrección se abrió el secreto, por así decir, y llama para comunicarnos, y lo escribe aquí. El apóstol Pablo fue llamado por el Señor, sabemos su conversión, allí camino a Damasco, ¿ya? Ahí se les reveló el Señor, una luz, y la tiró al piso. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? ¿Qué quieres que haga? Entra ahí y se te va a decir lo que tienes que hacer. Instrumento escogido me es ese, para llevar entre los hijos de Israel, ¿ya? Y las naciones. Se busca, entonces al apóstol Pablo le llamó, se les reveló ahí
Se dice que literalmente se le cegó. Estaba ciego, entiendo Potosí, ya. Se les reveló. ¿Quién? Jesucristo, el Señor Jesús resucitado, hermano. Camino a Damasco. Esa es la historia, está en Hechos de los Apóstoles, ya en 3 porciones, algo así, empezando por el capítulo 9. Ahí se les reveló la persona del Señor Jesucristo, ya sin velo, ya. Y aquí se le va a caer el velo a Saulo de Tarso, porque era un fariseo y guardador de la ley, estaba cegado, y ahí se le cae el velo a Saulo de Tarso, para hacer a Pablo el apóstol, a los gentiles. Camino a Damasco. Una vez. Otra revelación. Al apóstol Pablo les reveló el evangelio de la gracia, hermano. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 1, por favor. Ya lo sabemos, pero vamos a complementar de esta manera. Gálatas 1. Él mismo lo escribe a la iglesia, y en 1, 11 y 12 dice, para resumir, Gálatas, por eso les dice a los Gálatas, les escribe ya con enojo, Gálatas insensatos, porque estaban queriendo volver a judaizar y guardar la ley. Les dice en el versículo 11 y 12, dice así, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino, ¿cómo lo recibió? Por revelación. Ahí está la revelación. ¿Qué les reveló? El evangelio de la gracia de Dios, que es todo por gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Regalo, gratuito, hermano. Todo nos ha dado gratis el Señor. No hemos intervenido en cuanto a la salvación, ¿no? Nada, nos los has regalado, es de gracia, gratuito. Por eso no se debe cobrar por las cosas de Dios, hermano. Por los dones que el Señor ha dado no se debe cobrar, es regalo de Dios. Entonces dice, me los reveló, dice ahí, a mí. Estaba en el 1, sí, 1:11. No lo he aprendido de hombre, ni según hombre, sino el Señor mismo, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio de la Gracia es una revelación, por eso, para esta nueva dispensación de la gracia. Dios, 2, ¿ya? También recibió otra revelación, hay muchas otra revelación, que es, recibió la revelación de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Efesios lo dice, hemos visto muchas veces, pero vemos Efesios 3, ahí está hablando en el capítulo 3. Y el título lo puso aquí, Escogiel, dice, la iglesia es un misterio escondido desde generaciones pasadas. La iglesia empezó en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Comenzaron a hablar en otras lenguas y todo eso, poder de Dios. Pero la iglesia es desde generaciones pasadas, estaba escondido, ¿ya? Era un misterio escondido desde generaciones pasadas. Dios lo había escondido, ¿ya? Dios lo había escondido, que en su tiempo lo ha manifestado. Y dice Pablo, en el 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Mire, estaba en la cárcel. Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue
dada para con vosotros, que el 3, que por revelación me fue declarado que el misterio, como antes lo he escrito breve. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y así, la revelación. Sigue hablando ahí. Ahora un poquito resumir. 7 dice, del cual... desde el 6 dice que los gentiles son coherederos del mismo, y miembros del mismo cuerpo. Esa es la iglesia, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esto es voluntad de Dios, no es por mérito. Pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, de la dispensación, ahí está, de esta época de la gracia, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso viene de Dios, eso viene desde la eternidad, hermano. Hermano, aquí hay mucha profundidad. Hay mucha profundidad, hermano. Se les reveló Jesucristo, el que resucitó. Les reveló el Evangelio de la gracia. Les reveló lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo esto, revelación, estaban escondidos, estaba en el plan, el propósito de Dios eterno. Por tanto, volviendo ahí, terminando, volviendo a 2 Corintios 3:18, qué lindo versículo, lo leemos, 3:18, para nosotros es esto, todos nosotros, 3:18, nosotros dice, por tanto nosotros, el 18, 2 y 3. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es un proceso. De gloria en gloria. ¿Qué quiere decir? Es un proceso, es un crecimiento hacia la madurez, hermanos. Ese es el propósito final de Dios, llegar a la meta. Algunos creen, vamos a llegar a la meta y nos va a bajar la bandera a cuadros, algo así. No. La meta es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo dice Romanos, dice que nos predestinó y todo, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, hermano. Entonces vamos de gloria en gloria. Para terminar, voy a leer esto, hay mucho más, pero si puede ponerse de pie, vamos a ir terminando. Romanos, el último capítulo de Romanos, pero allá está haciendo una comparación. ¿Dónde nos ubicamos? Ahora sí sabemos dónde nos ubicamos. No estamos bajo la ley del antiguo ministerio, no estamos con el ministerio de muerte, estamos con el ministerio que vivifica, hermano. Entonces, miren, ahora, Romanos, el último capítulo, miren lo que dice, ahí está. 16 y 25 y 26. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo según que la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Desde cuándo? Desde tiempos eternos, hermano. Pero que ha sido manifestado ahora, hermano.
que eso lo habían dicho los profetas y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, esas gentes quieren decir gentiles, para obedezcan a la fe. Eso se llama revelar, se ha dado a conocer, se ha revelado. Ya, cosas que el evangelio que había estado escondido, era un misterio escondido, desde tiempos eternos. La iglesia no es desde tiempo. Y sabes, como hemos visto, la iglesia está sin velo, ¿no? A cara descubierta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, con esto voy a terminar, y tomándolo en buen sentido, ¿por qué está sin velo? A cara descubierta. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. La novia es la que se pone velo, la esposa no. Estamos a cara descubierta, así nos ve Dios. En Efesios dice que es el cuerpo de Cristo. Estamos sin velo. Claro que va a haber unas bodas del Cordero más adelante, eso sí, pero delante de Dios somos la esposa de Cristo. Porque para Dios, mira, puedo seguir, pero para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Dios es eterno, por los siglos de los siglos, eternamente. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es la esposa, o somos la esposa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre podemos seguir, pero vamos a agradecer. Leamos estos dos versículos, por favor, para terminar. Romanos 25 primero. ¿Ya? 25 nomás. 2 y 3. A ver, todos. Romanos 16, 25. 2 y 3. Según la revelación. Pero que ha sido manifestado, revelado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, a revelación, a todas las gentes, gentiles, para que obedezcan a la fe, no a la ley, a la fe. Vamos a agradecer al Señor. Cierre su Biblia, estemos muy agradecidos al Señor, y hay mucho más que compartir de esto, pero he estado meditando y pues ahí estaba gozando en la presencia del Señor, y eso trae más reverencia, más temor, hermano, respeto. Señor, queremos agradecerte. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.